Muy bien, gracias por conectarse a este su canal, gracias por llevar estos estudios. Estamos estudiando la palabra, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. Poco a poco estamos avanzando y estamos aprendiendo. Cada lección, cada clase, cada estudio realmente trae su propia edificación. Y lo que buscamos es no que sepas solamente más de la Biblia, sino que aterrice la palabra de Dios en tu vida, que comprendas la implicancia que tiene la palabra de Dios para ti, para ti. Y el día de hoy vamos a ver el bloque de Mateo capítulo 12, de los versículos 15 al 21. Siervo, el siervo de Dios. Y dice, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Interesante este bloque. Un segmento, Mateo toma un segmento bastante grande del libro de Isaías, lo toma como referencia. Podríamos pasar estos versículos y perdernos la riqueza de lo que realmente se enseña acá. Y eso es lo que vamos a estudiar, mis hermanos. ¿Ya? Por ejemplo, el Señor, siempre vamos a ver esa forma de apartarse del peligro para Él, ¿no? Desde muy pequeño, ¿no? En Mateo 2:14 vemos, y Él despertando tomó de noche al niño Jesús, a María, su madre, ¿no? Está hablando de José y se fue a Egipto. ¿Por qué? Porque Herodes quería matarlo, ¿no? Quería matar. Después, en 2:22, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ahí, ¿quién? José, pero avisado por revelación en sueño fue a la región de Galilea, ¿no? Es por eso que cuando vuelve de Egipto, José, con el niño Jesús y María, no vuelve a Belén, donde había nacido, sino porque había un gobernante hijo de Herodes, Herodes el Grande, que era muy perverso. Entonces es por eso que el Espíritu, Dios lo guía para que vaya a Galilea, a la provincia de Galilea. Por eso que en Galilea se radica en Nazaret, ¿no? Nazaret. Para que se cumpla la profecía también de que el Señor iba a ser llamado Nazareno, ¿no? Entonces, y así vamos a encontrar otros pasajes bíblicos. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, ¿no? Apresan a Juan el Bautista y el Señor se aparta de esa región. En el 12:14, que es el versículo anterior al pasaje bíblico que vamos a estudiar hoy día, dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, querían matarlo, ¿no? Ya se comienzan a conspirar. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesús? Sabiendo esto, Jesús, dice, se apartó de ahí, se apartó de ahí. Eso es lo que hace el Señor, ¿no? Apartarse. No es un tema de repente digamos, cobardía, no es un tema de que temor o miedo, porque el Señor tranquilamente, pues con su poder o a través de ángeles, pudo haber evitado cualquier tipo de situación en su contra, ¿no? Él mismo lo va a decir, ¿no? Al mismo Pilato le va a decir, ¿no? ¿Tú crees que yo no puedo orar a mi Padre y mi Padre enviar 12 legiones de ángeles? Pero podía haber una pequeña querella, una pequeña lucha o algo, ¿no? Un derramamiento de sangre romana, podríamos decirlo, ¿no? Pero no era la intención esa, ¿no? Como va a decir un teólogo, no era la sangre romana la que iba a dar la redención a la humanidad, sino la sangre de Cristo. Era la sangre de Cristo quien iba a dar la redención. Por eso que él no era el tiempo todavía, ¿no? No era el tiempo, entonces el que hace comienza a apartarse. Pero su ministerio continúa hasta que se cumpliese el tiempo realmente, ¿no? Cuando el Señor dice, ahora es tiempo, ¿no? Y enfila su rostro hacia Jerusalén, ¿no? Donde lo iban a traicionar, lo iban a arrestar y lo iban a ejecutar. Entonces, no era el tiempo todavía, por eso que el Señor siempre está haciendo esos esquivos, ¿no? Y, y a veces nosotros los creyentes también, mis hermanos. La palabra de Dios dice también, ¿no? El proverbista dice,
El hombre prudente ve el mal y se aparta, ¿no? Hay un proverbio que dice así. El hombre prudente ve el mal y se aparta, mas el necio, el tonto, sigue de largo y sufre el mal, ¿no? Entonces, nosotros como creyentes debemos ser así también, ¿no? Eh, veo que algo está mal, veo que tengo amistades que me pueden llevar por malos caminos, prudencia, ¿no? Veo que definitivamente estoy tomando decisiones que me van a llevar por un mal camino, eh, detengo, corrijo el curso, ¿no? Entonces, así en nuestras vidas, mis hermanos, bastante cuidado con eso, porque a veces la mentira, Satanás, los demonios son muy sutiles para encaminarnos, y no solamente con cosas del mundo, sino también en la religiosidad, ¿no? En la religiosidad también. Es muy, muy fácil que un creyente a veces sea engañado. Por eso que la palabra dice que van a venir demonios, doctrina de demonios, filosofía de hombres, que van a engañar incluso a algunos creyentes, ¿no? Entonces hay que estar atentos con eso, mis hermanos, ¿ya? Entonces, evitar la violencia, evitar conflictos, evitar peleas, evitar riñas, etcétera, etcétera. Seamos luz, ¿no? Entonces, el Señor continúa su ministerio. Y es interesante, acordémonos que la palabra Mesías significa ungido. Y Cristo significa ungido también. ¿Qué quiere decir eso? Que en el Antiguo Testamento, en el hebreo, mejor dicho, en el hebreo, Mesías, ungido significa Mesías, Mesías significa ungido, perdón. Y en el Nuevo Testamento, en el griego, es Cristo. O sea, Mesías y Cristo es lo mismo. ¿Ya? Decir Mesías y decir Cristo es lo mismo. Ambos significan ungido. Ungido. En este caso, cuando se hablaba del Mesías, el Mesías, se hablaba del ungido de Dios, el que iba a venir a redimir al pueblo de Israel. Esa era la cosmovisión del pueblo de Israel y esa era la manera de entender al Mesías, ¿no? Ellos se les hacía un poquito complicado hasta ahora entender que su Mesías tenía que morir. No, el Mesías que ellos esperaban era un Mesías poderoso, era un Mesías que venía a liberarlos del yugo romano, ¿no? Y restaurarlos. Ese es el Mesías que ellos esperaban, ¿ya? Ojo con esto, ¿ya? Es importante, mis hermanos, porque ahorita, ¿cuánto me gustaría comenzar a enseñar escatología? Porque veo ciertas cosas por ahí que en el mundo de la iglesia, en el campo de la iglesia, no se comprende todavía, pero es importante, mira, aprendemos bien esto y vamos a ir comprendiendo otras cosas más. Se nos hace más fácil aprender eso. A veces queremos ir de frente a Apocalipsis, ¿no? De frente a estudiar la escatología, los tiempos finales, y no entendemos la escritura. Entonces, los judíos esperaban que venga el Mesías y los restaure con poder, que sean nación poderosa, ¿no? Un Mesías aguerrido, un Mesías con mucho poder político, militar. Entonces, por eso que a ellos les parecía extraño que ellos, el Mesías, se juntara con la gente sencilla, humilde, porque se supone que el Mesías era un hombre poderoso, tenía que estar juntándose con las élites de poder, ¿no? Religioso, político. Entonces, para ellos era muy extraño. Y ver a un Mesías pacífico, amable, dócil, amoroso, compasivo, misericordioso, era pues contrario a un Mesías pues con poder, ¿no? Guerrero, ¿no? Entonces ellos, por eso que se les hacía contraproducentes. Y ojo con esto, cuando aparezca el anticristo, el hombre de maldad, ¿no? Él va a aparecer como un Mesías. ¿Mm? Y se le puede entender que es como un Mesías, ¿no? Hasta que él va a empoderarse y va a decir, adórenme a mí, yo soy como Dios, ¿no? Y ahí va a haber un problema. Por eso que la religión, tanto judía y tanto árabe, eh, islámica, ¿no?
hay cierta relación entre el anticristo y ese Mesías. Ojo con esto, mis hermanos, ¿ya? Esto cuando se estudia escatología, ahí vamos a, ya, por eso, ellos pensaban que ese, como va a ser un hombre, que aparentemente el anticristo va a ser un hombre que va a traer paz, porque va a traer paz. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos. Va a restaurar la adoración en Jerusalén, en el templo, donde ahorita hay una mezquita. ¿Cómo va a ser? No sabemos. Entonces va a ser un hombre muy poderoso a nivel mundial que va a traer una paz, entre comillas, mundial. Una paz mundial va a haber. Por eso que el primer caballo del Apocalipsis es un caballo blanco y viene como un rey. Viene un rey. Y viene un rey y muchos interpretan o malinterpretan que ese caballo blanco que viene como un rey es Cristo y no es así. No es así. Esa es la falsa paz. Esa es la falsa paz que va a haber antes de que se den los otros jinetes y los otros copas y las otras trompetas. Va a haber una paz mundial. Pero no puede haber paz en este mundo, mis hermanos, porque el único que va a traer paz a este mundo es Cristo. Antes no esperemos, o sea, puede haber congresos, puede haber este movimiento, puede haber marchas, puede haber Naciones Unidas, puede haber organizaciones a nivel mundial y no va a haber paz. No va a haber paz. Parece esto bastante dramático y pesimista, pero el único que va a traer paz es el Señor Jesucristo. La pseudo paz que va a haber con el anticristo, eso se va a romper. Se va a romper cuando él pida la adoración, reclame adoración y todo lo demás. Y instaure un gobierno mundial. ¿Cómo será eso? Bueno, no se necesita mucho. No se necesita mucho. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, ahí especulamos, ¿no? Pero la palabra de Dios es clara, mis hermanos. Muy bien, cerramos ese paréntesis. Seguimos avanzando, entonces ahí fallan en la cosmovisión judía y en la comprensión del Mesías, ¿no? Pero el Señor siempre tuvo un ministerio público, mucha gente lo seguía, dice, ¿no? Mucha gente lo seguía y los sanaba a todos. Y es interesante porque la sanidad es una muestra mesiánica, ¿no? No se daba antes sanidades como el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo prácticamente erradicó la enfermedad en toda la región. Y no solamente tenía seguidores de Jerusalén o de Galilea o de Judea, no. Venían de Idumea, la parte sur, de Transjordania, ¿no? Y la parte pegada al mar Mediterráneo también, de Tiro, de Sidón, de Siria, de todos los sitios venían, son 160 kilómetros a la redonda más o menos que venían esas personas, ¿no? Y antes no había tren, metro, avión, mis hermanos. Todo era a caminata, a lomo de bestia. Entonces, ese era el ministerio que tenía el Señor y lo sanaba a todos. El Señor sanaba a todos, ¿no? El Señor sanaba a todos, mis hermanos. No decía a algunos, a ver, a este sí, a este no. No hacía llover dientes de oro, cosas extrañas que se hacen ahora, ¿no? El Señor lo sanaba a todos, mis hermanos. Y es interesante porque la sanidad muchas veces, el Señor, como dice la palabra ahí, y les encargaba rigurosamente que no lo descubriese, ¿no? Muchas veces el Señor va a decir, ¿sabes qué? Anda, pero no le cuentes a nadie, ¿no? No cuentes. Muchas veces algunos hacían caso, otros no hacían caso, ¿no? Igual la fama del Señor, por varios motivos, ¿no? Uno, porque para evitar el sensacionalismo, otro, para que las personas no vengan por el milagro nada más, ¿no? Por la sanidad nada más, y otro para que no despertar esa furia ya en los religiosos, ¿no? Esa cólera y acelerar el proceso que tenía su tiempo. Y también lo hacía para evitar que el pueblo lo tomara a él como el caudillo, ¿no? El caudillo, como lo hicieron en Juan 6, ahí encontramos pues cuando multiplican los panes, los peces, los da de comer, y dice, el rey, lo quieren tomar como rey, ¿no? El Mesías que ellos esperaban. Y el Señor le dice que no es así, no es así. ¿Y qué hacen muchos? Dice en Juan 6:6, Juan 6:66, si no mal no recuerdo, muchos de sus discípulos ya no caminaban con él, ¿no? Ya no caminaban con él, ya no seguían con él.
¿no? Y se apartaron de él, ¿no? Muchos de sus discípulos ya no caminaban con él. Y eso es triste, ¿no? Entonces, por varios motivos, ¿no? Ya considerando también mis hermanos, y eso también para la actualidad, que muchas veces los milagros o las sanidades no salvan, hermano, no salvan, no salvan. Y eso no solamente es de nuestra época, sino también acordémonos de los 10 leprosos, ¿no? De los 10 leprosos que el Señor se encuentra en el camino, le dice, sigan su curso, preséntense al sacerdote, y en el camino estos leprosos comienzan a ser sanados, limpiados, ¿no? Pero de los 10, ¿cuántos regresan a agradecer? Uno nada más. Y ese uno no era judío, encima era samaritano, ¿no? Y regresa a agradecerle al Señor. Uno nada más regresa a agradecerle a mis hermanos. Y que dice, oye, ¿ustedes no eran 10 los que fueron limpiados? Y solamente uno viene a agradecer, ¿no? Bueno, tu fe te ha salvado. 9 fueron limpios, sanados, pero uno solo se salvó. Cuando el Señor le dice, ve, tu fe te ha salvado, está diciendo eso. Ya estaba sano, claro, físicamente ya estaba sano, ya estaba limpio. Pero ese corazón agradecido, esa fe que él tiene de volver, porque estaban en contracamino. O sea, ellos iban para allá, o sea, se estaban cada vez alejando más. Pero uno reacciona y regresa a agradecer. Uno regresa a agradecer, ¿no? Y esa es a veces una broma a modo de lección que a veces comparto en los grupos de WhatsApp, ¿no? Esa es la libertad a veces que me tomo con mis hermanos de poder aprender de esa manera, ¿no? Y a veces puede sonar como duro o como muy, pero necesitamos tener un corazón agradecido. A veces comparto algo y solamente un hermanito dice, gracias, hermano, amén, ¿no? Amén, hermano, gracias, ¿no? Pero yo les digo que no fueron 10 los que fueron limpiados, a modo de entender que necesitamos ser agradecidos. Necesitamos tener un corazón agradecido, hermanos. Desde el día que amanece, desde el pan con mantequilla que te llevas a la boca, desde el té, el mate que te tomas, el plato de comida, la ropa que tienes, la familia que tienes, los hijos que tienes, el techo que tienes, la cama que tienes, porque muchos no lo tienen. Entonces necesitamos ser agradecidos. A veces el Señor, por uno o por otro motivo, nos lleva a un penal, nos lleva a un hospital, nos lleva a un lugar de niños quemados, de niños con leucemia. A veces por diferentes motivos nos lleva a esos lugares. Y ahí nos damos cuenta, ¿no? Santo Dios, cuánto tengo y cuán malagradecido soy. Reflexionemos. Entonces, gracias, Señor. Me voy a comer una manzana, gracias, Señor. Y enséñale a tus hijos, enséñale a tus sobrinos. Yo recuerdo que voy a veces a familiares o cuando iba, y vamos a tener una comida familiar, algo, yo era el único cristiano, y ya mi familia, ¿no? Mis hermanas, y me decían, ya, a ver, ya va a ver la oración, ellos mismos pedían la oración. Y aprovechaba y hacía una oración bonita para agradecer al Señor por el momento familiar, por los alimentos, y que traiga bendición a la casa, ¿no? Entonces, donde estemos, ¿no? Y eso siempre lo digo, por ejemplo, en la cena familiar en navideña, ¿no? Todo a comer el pavo, panetón, chocolate, empachados, ahí están, todo. Pero nunca agradecieron al Señor. Nunca rogaron por los que no tienen que esa comida. Nunca se pusieron a pensar en eso. Entonces, siempre hay que tener, mis hermanos, y trabajar un corazón agradecido, porque la naturaleza humana es ser malagradecidos. Ese es el tema de la gratitud, no estaba en la lección, pero salió, ¿se dan cuenta? Esas son las cosas que hace el Señor y esas son las cosas que trae el estudio bíblico. Entonces, no lo descubrí, para que la fama, ya lo expliqué, para que no se confundan, la ira de ellos no se encienda. Mateo hace referencia a varios pasajes del Antiguo Testamento. Este que va a mencionar ahora es uno de los más largos, ¿no? Mateo menciona varios pasajes del Antiguo Testamento. Acordémonos que el Evangelio, según San Mateo, presenta al Señor Jesucristo como rey,
como rey, al Mesías rey, ¿de acuerdo? Pero en este bloque él se va a centrar de mencionar al Señor Jesús como un siervo, ¿de acuerdo? Es más, el bloque de Isaías, desde el capítulo 40 hasta el 48, se conoce o se conocía como cánticos del siervo. Y esto es algo que ellos no comprendían, ¿no? ¿Cómo mi Mesías va a sufrir? Cuando encontramos 48, 49, 50, 51, 52, 53, ya vemos a un siervo sufriente, ¿no? Y este siervo, en la palabrita en el griego es pais, ¿no? Es una palabrita que significa siervo, se traduce como siervo, a veces se traduce como hijo también. Se usa para ángeles, se usa para el siervo más de mayor preeminencia, ¿no? El siervo, el esclavo, el sirviente, ¿no? Ese es el siervo. Entonces, cuando se habla de siervo, se habla de ello, ¿no? De alguien que está al servicio, que es de la servidumbre, que es un esclavo, pero que está en cierto nivel, ¿no? Por eso que entender, cuando vamos a Isaías, tratamos de entender, pero ¿quién es el siervo? Porque hay muchos pasajes bíblicos en el mismo Isaías que nos habla que el siervo es Israel, ¿no? Siempre hace referencia como a siervo como a Israel, ¿no? Pero tú, Israel, siervo mío eres, ¿no? Mi siervo eres tú, te escogí, dice. Jacob, siervo mío, y tú, Israel, ¿no? A quien escogí. Entonces vemos bastantes pasajes bíblicos del mismo Isaías que hace referencia a Israel como pueblo, que se refiere a él como siervo, ¿no? Entendiendo también que este llamado a servir a las naciones era del pueblo de Israel, sino que ellos se volvieron, ¿qué? Muy orgullosos étnicamente. Se volvieron orgullosos en cuanto a su etnia. Por eso que ellos decían, yo soy hijo de Abraham, ¿no? Yo soy hijo de Abraham, yo no sé de quién eres hijo tú. Entonces tenían ese orgullo, no, incluso con los samaritanos que eran un poco mestizos, eran mestizos, mitad judío, mitad gentil, no se querían mezclar y se odiaban, ¿no? Entonces se volvieron orgullosos étnicamente, ¿ya? Muchos países, hablando de etnias o de países, de naciones, muchos países, su orgullo los llevó a su declinación, ¿no? Ver un poquito la historia universal nada más, y contemporánea también, ¿no? Muchas naciones, ¿no? La nación que quiso ser la raza del superhombre, ¿no? La raza aria, la raza única a nivel mundial, ¿no? Quiso conquistar el mundo y todo eso declinó, ¿no? Y así muchos países también que ahora están diseminados en Latinoamérica y en América en general, por el orgullo, ¿no? Muchos han sido orgullosos por su economía, orgullosos porque todo lo tenían, porque era un país muy rico en cuanto a sus diferentes riquezas. Entonces, país muy rico por sus recursos naturales, ¿no? Por su petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, el orgullo. La palabra de Dios dice, mis hermanos, antes de la caída está el orgullo. Y ahí tenemos otra lección más que sale para este estudio bíblico. El tema saber. Acá, hermano, no solamente leemos la Biblia, la explicamos, ya te la sabes y terminamos el estudio. No, acá nos metemos a la palabra de Dios, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y necesitamos aprender. Gratitud, en la anterior diapositiva, en esa diapositiva está saliendo el tema del orgullo. No tiene nada que ver el tema ahora, pero el Señor lo pone acá. El orgullo, mis hermanos. El orgullo. Antes de la caída está el orgullo. Mucha gente que multimillonaria, ¿no? Mucho dinero. Gente que negociaba, que hacía sus negocios, y viajaba de vacaciones a Dubái y estuvieron ahí. Ahora trabajan de guardianes, ¿no? De guardianes, sin menospreciar ningún trabajo, pero me refiero a esa cambio radical que da la vida. Yo vacacionaba en Dubái, han pasado algunos años, pero ahora tengo que sobrevivir en un trabajo de repente que nunca me gustaría o pensaba hacer, ¿no? O es más, de repente yo menospreciaba a esas personas que realizaban ese trabajo. Ahora lo hago yo.
para poder sobrevivir. Entonces, la vida es así, mis hermanos. Estamos acá, mañana estamos acá. Pero si nosotros, mis hermanos, y si tú no eres creyente y tú no conoces a Cristo y estás viendo este estudio y te está impactando, no soy yo, no me agarres cólera a mí. Es el estudio bíblico, mi hermano, mi amigo. ¿Ya? Y si tú realmente quieres aprender a vivir en abundancia y en escasez, ríndele tu vida a Cristo. Ríndele tu vida a Cristo. Ríndele tu vida a Cristo. ¿Por qué? Porque si tú estás en Cristo, ¿sabes qué vas a poder decir? Que sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se dan cuenta? De ahí sale la expresión de Pablo a los filipenses, una iglesia muy pobre. Una iglesia muy pobre. Pero de ahí sale la expresión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Pablo dice, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Búscalo en Filipenses. Filipenses 4. Comienza y lee todo 4. Muy bien, pero la palabra de Dios también en Isaías apunta al siervo individual, ¿no? A Cristo, a Cristo. Y ese es el siervo, mis hermanos. Cristo es el siervo. Siervo. Y hay que entender, interesante, mis hermanos, porque acá hay que entender esto también, porque muchas sectas se valen de eso, ¿no? Se valen para decir que Cristo o Jesucristo es menos que el Padre y que no es hijo de Dios, o si es hijo, pero no es Dios. ¿De acuerdo? Se van a encontrar con muchas sectas por ahí que digan eso. ¿En base a qué? A que la palabra dice eso, ¿no? Que Cristo. Pero entendamos que Cristo está en una condición humillada y hay que leer Filipenses 2 también, ¿no? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de ello, siéndose, ¿no? Disminuyéndose a la condición de siervo, igual que los hombres. Siervo, humillándose, no se humilló a ser hombre, se humilló a ser siervo. Y en su condición de siervo, en la dependencia de Dios Padre. Por eso que las oraciones que las hace a Dios Padre. En el poder de quién hacía sus milagros, del Espíritu Santo. También en su poder, pero en el poder del Espíritu Santo. ¿Y hacía milagros para su beneficio? No, siempre en beneficio de los demás. ¿Entendemos eso? La Trinidad completa, hermanos. Y van a encontrarse sectas pseudo cristianas también que niegan la Trinidad. Pero esa es la verdad. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ese es Cristo, mis hermanos. ¿Qué más está en este pasaje bíblico? Cristo es el siervo sufriente, es amable, lleno del poder del Espíritu Santo. Ahí está. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. ¿Le suena parecido? ¿Le suena familiar esto? Mateo está citando a Isaías, pero ¿le suena familiar? Claro, Dios Padre lo dice en el bautismo, pues, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y lo va a volver a decir en Mateo 17, en el monte de la transfiguración. A él oigan, a él oigan. Pondré mi espíritu sobre él, dice. Pondré mi espíritu sobre él. Claro, el espíritu el Señor Jesús, ahorita ahí está el versículo, es bautizado, ¿no? No con agua solamente, no con aceite, no fue ungido con aceite, sino que fue ungido por el Espíritu Santo. ¿De dónde sacas eso, hermano? Acá está, Hechos 10, 37, 38. Como Dios ungió, ungir, ungido, ¿qué significa? En hebreo, la palabra es Mesías. En griego, la palabra es Cristo. Es lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Qué significa ungido? Ungido. ¿Y qué era ungir? Ungir era cuando se nombraba un rey, se derramaba en su cabeza aceite. Y el aceite corría por su cabeza. ¿No? Corría por su cuerpo. ¿Qué más? A los reyes, también a los sacerdotes también, ¿no? Hay un salmo que dice así como
el aceite corre por las barbas de Aarón, dice, ¿no? Por las barbas de Aarón, a los sacerdotes también. ¿A quién más se ungía? A los profetas también, pero sobre todo a los reyes, ¿ya? Por ejemplo, Samuel unge a David, ¿no? Y así encontramos otro. Entonces, pero el Señor Jesús no fue ungido con aceite, fue ungido por el Espíritu Santo. Ahí está. Vemos el Espíritu Santo que viene en el bautismo, ¿no? Viene en forma como de paloma, ¿no? Viene como en forma de paloma sobre él. ¿Pero qué? ¿El Espíritu Santo recién viene ahí sobre el Señor Jesús? No, no, no. Ese es un error también, mis hermanos. Pensar que él no tenía el Espíritu Santo antes. Si Juan el Bautista dice que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, ¿no? ¿Cuánto más el Señor Jesús? Claro, que fue concebido por el Espíritu Santo, que estuvo en la eternidad, en la Trinidad, con la misma esencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, no entendamos que el Espíritu Santo viene en el bautismo del Señor Jesús, ¿de acuerdo? No, y es más, hay una secta también que habla de eso, de las malas interpretaciones. Mira, qué interesante, mis hermanos, porque cuando uno no entiende la palabra, cuando no la estudia realmente y no comprende cómo debe interpretarse la palabra de Dios, una mala interpretación de la palabra de Dios te lleva a una herejía y a una secta. Las malas interpretaciones te llevan a herejías y a sectas, a sectarismos. Claro, porque hay por ahí incluso hasta películas en Semana Santa que lo pasan, ustedes dense cuenta, cuando se entiende que Jesús es como un hombre normal, es como un hombre normal, está por ahí, ¿no? Está por ahí caminando por ahí, haciendo sus muebles, ¿no? Ahí en Nazaret, es un hombre normal, ¿no? Está por ahí el Señor Jesús haciendo sus muebles. Y en el bautismo, ¡pum!, viene el Espíritu Santo y se vuelve en Jesucristo. Ahí recién se vuelve en esa divinidad. Y cuando va a la cruz, el Espíritu Santo lo abandona y el que muere ahí es un hombre. ¿Hay una secta de esa? Claro. Y viene de Corea, de cualquier sitio menos de un lugar fiable, ¿no? Eso dice. Y es más, hay películas que se entiende así y lo plasman así. No, mis hermanos, no. El Señor Jesucristo es 100% hombre, es el hombre perfecto. Y es 100% Dios. No es mitad, no es 50% Dios y 50% hombre. Es los dos en forma completa. 100% hombre, 100% Dios. ¿De acuerdo? Así es. Dios haciéndose un tabernáculo. Juan 1:14, 1:18. Dios se hace un tabernáculo. Dios viene y toma la forma de hombre. Si fue un hombre que murió en la cruz, no tiene sentido, mi hermano. Hubiera sido una vida sin sentido. Tenía que ser una vida especial para poder redimir a toda la humanidad. Y ese es el Señor Jesucristo. ¿Ya? Así que tampoco, a veces se entiende como que Jesucristo es un hombre, ¿no? Que ha sido divinizado, ¿no? Un hombre que ha sido divinizado. No es así. O a veces al revés. Dice, es Dios que se ha reducido hasta ser hombre. Y ha perdido se ha despojado de ser Dios y ha sido hombre nada más. Tampoco es así. Son algunas herejías o malas interpretaciones, ¿de acuerdo? Espero que me estés captando la idea. ¿Qué más dice? A las naciones anunciará juicio, dice, a los gentiles anunciará juicio. Eso trae el Señor. El pueblo de Israel tenía que ser bendición a las naciones. ¿Qué fue la bendición para Abraham? En ti serán benditas todas las etnias, todas las naciones. Y no cumplieron esa misión ellos. Hasta ahora son orgullosos en cuanto a su etnia, ¿no? Entonces, el Señor Jesús trae eso, trae gracia a los gentiles, ¿no? A los que se arrepienten, a los que vienen humillados, pero también trae juicio. ¿Para quiénes? Para los que no se arrepienten, por la dureza de su corazón, por los que van y prefieren el mundo de oscuridad. Prefieren las obras de las tinieblas antes que la luz. Se esconden como ratas, como cucarachas, como ácaros cuando viene la luz. Prefieren la oscuridad. Prefieren las obras malas, prefieren los vicios, prefieren los placeres mundanos, prefieren darle satisfacción a su carne con la sensualidad del mundo y todo lo que les ofrece.
impulsados del mundo de maldad, demoníaco, satánico. Ese es el mundo y ese es el juicio que viene para ellos. Pero el que sale, el que reacciona en su corazón, en su mente, se arrepiente y viene a Cristo, alcanza salvación. ¿De acuerdo? Acá hay una parte en que dice la caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará. Suena como a enigma para nosotros en Oriente y 2000 años después. Suena como un enigma esto, pero no así en el tiempo. Por eso que yo he puesto dos versiones para que darnos cuenta qué es lo que quiere decir realmente esta expresión muy popular y muy conocida. Por ejemplo, este mismo versículo en NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, no aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Al final hará que la justicia salga victoriosa. Algo entendí, me aclaró un poquito. Bueno, voy a buscar otra versión. Una versión un poco más dinámica y buscamos la versión de la traducción del lenguaje actual. Y la traducción del lenguaje actual, que es una traducción dinámica, que ya tanto no le importa la parte formal o lo que dice originalmente, sino lo que dice y se entiende en la actualidad. Esa es una versión dinámica de la Biblia, ¿de acuerdo? Hay formales, hay Biblias formales, hay Biblias que son entre formales y dinámicas, y hay unas que son bastante dinámicas, como es la TLA. La TLA dice, no les causará más daño a los que estén heridos, ni acabará de matar a los que estén agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará triunfar la justicia. Ah, ya entendí, eso quiere decir esto de la caña cascada, no quebrará y el pabilo que humea no apagará. Pero quiero explicarles un poquito en el contexto cultural, ¿no? Para a aprender esta palabra. La caña cascada, la caña es la caña, ¿no? La caña puede ser una caña brava, caña de bambú, tipo bambú. Cañas agarradas una caña y te servía para construcción, para hacer algunas construcciones, algunas mamparas, ¿no? Las unías estaban firmes. Pero si esa caña estaba como chancada, doblada, ya no era firme. Claro, una caña un bambú, por ejemplo, que está doblado, roto, ¿no? O forzado, entonces ya no es firme, entonces ya no sirve. ¿Qué haces con esa? Lo cortas, lo rompes o te sirve para leña, lo que sea. O de repente una caña que ellos cortaban y hacían como una flauta y sacaban, ¿no? Sacaban un sonido. Entonces esa caña servía, pero esa caña cuando se rajaba ya no salía un sonido. Entonces, ¿qué hacían con esa caña? ¿No? Los pastores, las personas del campo, ¿qué hacían? Rompían la caña y la desechaban. ¿De acuerdo? Esa es la caña cascada que se refiere en el original. Y el pabilo que humea es el mechero, tienes el mechero está ahí, pero ya la mecha está ya mal y más que dar luz, humea. Entonces, ¿qué haces tú qué hacían ellos cuando veían un mechero que estaba humeante? Lo apagaban. Sacaban ese mechero y ponían otro trapo, otra mecha. Pero por eso dice el pabilo que humea no apagará. Y normalmente, por eso que la NTV trata de no irse tanto a lo dinámico, dice, tú cuando ves una vela, por ejemplo, que está por apagarse, ¿no? Que la mecha se ha hundido, entonces está humeando, entonces, ¿qué haces? Apagas esa vela. Apagas un mechero. Entonces, el Señor Jesús no vino a eso, ¿no? Ves una caña que está cascada, no tiene utilidad, ya no sirve, o un pabilo que no está iluminando, sino está humeando, ya está pronto a morirse. Entonces, ¿qué hace? El Señor no vino ni a quebrar ni a apagar. Ya, el Señor vino a restaurar. A eso vino el Señor. Y acá sale otra lección para nosotros como creyentes. Nosotros normalmente, y normalmente desde pequeños, ¿no? Si hacemos un análisis de un niño, por ejemplo, ve un gusanito. ¿Qué hace un niño cuando ve un gusanito? Comienza a jugar con él y después lo aplasta. Lo va a aplastar. Lo va a aplastar. O los niños o los muchachos que agarran sus ondas, ¿no? Sus ondas y comienzan a darle al pajarito, ¿no? Solamente con la intención de derribarse el pajarito. Ese es el corazón de un niño. Y si analizamos el corazón de un hombre maduro, de una mujer madura,
La tendencia natural es la misma, mis hermanos, de menospreciar al débil, de ultrajar al indefenso, al que no conoce sus derechos, al que no conoce de repente por algunas facciones o condiciones económicas, y yo lo puedo humillar, lo hago. Ese es el hombre, ¿sí o no? El hombre natural es así. Muchos creyentes también. Es lamentable decirlo, pero muchos creyentes también hacen eso, hermano. Claro, quiebran la caña cascada y apagan el pabilo que humea. Maltratan a las personas, claro que sí. No les valen sus derechos, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que tienen sus empresas, ¿no? Tienen sus empresas, sus trabajadores, son cristianos y son cristianos, empresarios cristianos, entre comillas, pero maltratan a su gente, abusan, les retienen el pago, los maltratan, los humillan. Claro, y cuando un creyente les dice, oye, hermano, tú eres cristiano, o sea, no deberías tratar así a tu personal. No, 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 no. Una cosa es la iglesia, mi hermano, y otra cosa es el negocio. Son cosas diferentes. Y ese hermano ya hizo una división en su vida. Ya hizo una división en su vida. Y lo va a hacer en su matrimonio, lo va a hacer con sus hijos, lo va a hacer en su trabajo, lo va a hacer en cualquier parte. No, el cristiano no tiene dos vidas diferentes. No tiene una vida religiosa, ¿no? O cristiana y otra secular. No la tiene. El creyente es creyente en cualquier parte, mis hermanos. Y no necesitas humillar para llamar la atención. No te estoy diciendo que vas a ser, no lo sé, ¿no? O sea, si ves algo que está mal, no necesitas humillar para enseñar o retener el pago o mal pagarles, o etcétera, etcétera. Y estoy citando solamente un ejemplo, y un ejemplo de un cristiano, o de cristianas también, que tratan mal a las chicas, a las personas, o a las personas que trabajan en su casa, a las empleadas del hogar, a cualquier persona que tiene su cargo. Trata mal y son cristianos. ¿Y cómo ve esa persona el amor de Dios a través de ti? ¿Tú crees que ve el amor de Dios a través de ti? ¿Tú crees que ve el amor de Dios a través de ti? Respóndete tú misma o tú mismo. ¿Puede ver? ¿Cómo va a conocer al Señor Jesús? ¿Tú crees que va a amar al Señor Jesús si ve lo que tú eres, tu testimonio? ¿Tú crees que va a amar al Señor Jesús así? Yo no creo. Yo no creo. Y si lo hemos estado haciendo, corregirlo. Por eso estamos estudiando la palabra de Dios, mis hermanos. Así que no nos sintamos mal por eso. Si el Señor te está hablando y estamos aprendiendo algo hoy día, bueno, tienes razón. Hay que corregirlo, ¿no? Hay que corregirlo. Me llamó la atención mucho este gráfico, ¿no? Puedes empezar de nuevo, dice, ¿no? Acá hay un palito que no tiene para encenderse, ¿no? Es un fósforo sin la parte de ignición, ¿no? Para que se pueda encender. Eh, y es interesante porque muchas veces, mis hermanos, ante el Señor, estamos así, ¿no? Somos un fósforo, como este fosforito que no sirve, ¿no? Somos un fósforo que no sirve, mis hermanos. Pero si nos acercamos a Cristo, el Señor nos hace arder, mis hermanos. Nos enciende el fuego en nuestros corazones. Y por supuesto que somos útiles nuevamente para el Señor. Somos útiles, para eso vino Cristo. Y por eso nosotros somos cristianos. Y nosotros seamos esas personas que encontramos una caña cascada o un pabilo que humea y también busquemos la utilidad y encendámoslo también con el fuego de Cristo, con el fuego de Dios. Que se enciendan también. Que digan, Santo Dios, mira cómo Juanita, esa es una mujer de Dios, mira, ¿qué mujer? ¿Quién ha hecho ese cambio en esa mujer? ¿Quién ha hecho ese cambio en Pepito? ¿Quién ha hecho ese cambio? Cristo lo ha hecho. Cristo lo ha hecho. Que te pregunten, oye, ¿qué haces tú en medio de la adversidad? ¿Estás tan feliz? ¿Estás tan contento? ¿Estás tan gozoso? ¿Cómo haces? Tengo a Cristo en mi corazón. Tengo a Cristo en mi corazón. Ese es el testimonio que debemos trabajar, mis hermanos. Y esto ya lo expliqué. Los poderosos y adinerados obtienen la victoria en este mundo. Sí, ellos son los que siempre, ¿no? Te rompo el carro, te rompo todo tu negocio si quieres y te lo pago encima porque puedo hacerlo. Esa es la victoria que obtienen en el mundo.
Pero mucho mejor es la justicia de Dios, mis hermanos. Mucho mejor es la justicia de Dios. Y deberíamos tener compasión por estas personas. Que Dios cambie ese odio en nuestros corazones por compasión o por pena al menos. Porque estas personas vienen en juicio. Y el juicio de Dios, mis hermanos, es el más justo que puede existir y terrible para los que se pierden. Lo bueno de todo esto, mis hermanos, lo bueno de todo esto es que nosotros, Dios nos ha revelado el final. Es como si estuviéramos viendo una película, pero ya sabemos cómo termina la película, ¿no? ¿Has visto una película? Ah, ya la vi, ya estás viendo, ¿no? Y estás emocionado, uy, pero lo van a matar, no, pero no, lo van a engañar, no, va a caer, ¿no? Pero tú sabes que al final el bueno gana, ¿sí o no? El bueno gana. Entonces tú ya sabes la película, te emocionas, te asustas todo, pero sabes que al final el bueno va a ganar. Y esa es la revelación que tenemos nosotros. Dios ya nos ha revelado el final. ¿Y saben cuál es el final, mis hermanos? Que el mal no gana. Que el mal no gana. Así que tú puedes sufrir todo lo que puedes sufrir en esta tierra, en este mundo, en este espacio, pero la justicia de Dios va a brillar como el sol de mediodía. ¿De acuerdo? Así que esa es la esperanza que tenemos, mis hermanos, y entendamos que Cristo vino a morir por ti en una cruz. Y como dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorifiquemos, mis hermanos, a Dios en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu. Que el Señor nos ayude. ¿De acuerdo? ¿Quieres vivir esta vida abundante? Ven a Cristo, ríndele tu vida a Cristo. Reconcíliate con Cristo. ¿De acuerdo? Dios les bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor